el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del segundo libro de Samuel. En el capítulo 24, versículo 2 y del 9 al 17. En aquellos días el rey David mandó a Joab, jefe del ejército que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel desde Dan a Beerseba y hace el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800,000 guerreros que podían empuñar la espada, y Judá con 500,000 hombres. Pero después, David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor: 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y le notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77,000 hombres del pueblo de Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla. Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Al ver al ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal, pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles manos y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por nosotros sus fieles. El rey David cometió un error y se arrepiente. ¿Cuál es el error del rey David? Creer que él es el rey de todo, que él es el Señor, quitarle el puesto a Dios. Eso le puede pasar a más de una persona. Olvidarse que cuando está prosperando y cuando las cosas van bien, es Dios el que lo está haciendo. Al rey David le pasó eso. Se puso él de manera egoísta en el centro y se le olvidó poner en el centro al Dios que le hizo prosperar sus obras y que lo ha protegido y que lo ha guiado. Por eso, él se arrepiente del pecado y Dios le manda a través del vidente Gad 3 posibilidades de castigo y él elige más bien 3 días de peste porque hace una reflexión. Dice: mejor caer en manos de Dios, que es clemente, que caer en manos de los enemigos que son más duros, más drásticos. A veces los humanos somos más drásticos que el mismo Dios. El rey David recibe el castigo. ¿Por qué recibe también el castigo el pueblo de Israel? ¿Por qué mueren 70,000 hombres? Si es David el que ha cometido el pecado. Porque es que un pecado, sobre todo si es de alguien que es cabeza del pueblo o de la familia, si es de un gobernante o es de alguien que tiene una responsabilidad social y comunitaria, repercute en la sociedad. Todo pecado, así sea el más pequeño, tiene una repercusión comunitaria. Pero no se desanime. Mire que cuando el rey David le pide perdón a Dios y mira que está sufriendo el pueblo y dice: soy yo el que he cometido el pecado, soy yo quien debe cargar sobre mis hombros todo el sufrimiento y no la comunidad, Dios escucha ese clamor, esa intercesión del rey David. Y entonces la oración también tiene una repercusión comunitaria. Las buenas obras también tienen una repercusión comunitaria. Y si hay una sola persona en la familia que está orando, eso repercute en bien de toda la familia, esté donde esté. Si hay una sola persona en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, en el pueblo que está orando, esa oración no es solamente en bien de la persona que ora, sino que es una intercesión por todos los demás. Así como el pecado tiene repercusión social, la oración, las buenas obras y la fe también tienen repercusión social. Por lo tanto, animémonos a hacer las buenas obras para que repercuta la bendición y el bien de manera comunitaria y social. Si ustedes leen el capítulo 6 completo de San Marcos, encontrarán un resumen de la vida de Jesús. Encontrarán que Jesús realiza milagros, que Jesús enseña, que Jesús llama a los discípulos, que los envía. Pero tomemos solamente la primera parte del capítulo 6. Verán ustedes algunos signos. Jesús en compañía de sus discípulos, es decir, ya no está solo Jesús. Aquí está con sus discípulos, llega a su propia tierra, llega a Nazaret y entra a la sinagoga. La sinagoga no es el lugar del sacrificio, porque el sacrificio solamente es en el templo de Jerusalén y en todo el país solamente hay un templo. Allí entra a la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la enseñanza de los hebreos y el día de los hebreos para la enseñanza es el sábado. Y Jesús entra allí y empezó a enseñar en la sinagoga. Empieza a ser maestro. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Enseña toda la palabra de Dios, enseña todo lo que Dios quiere revelarnos de su amor, sobre todo enseñándonos a vivir el camino que Dios quiere que nosotros sus hijos realicemos. Están asombrados
de la enseñanza de Jesús, porque tiene mucha sabiduría, porque toca las vidas, tal vez les hace palpitar el corazón, como le pasó a los discípulos de Emaús. Están ante el maestro de maestros. Están escandalizados porque dicen, ¿no es este el carpintero? Conocen la obra de las manos de Jesús, la obra normal de un carpintero o de un trabajador de construcción. Dicen, ¿por qué ahora de sus manos están saliendo milagros? ¿Y por qué un carpintero tiene tanta sabiduría? Y además están diciendo, sabemos cuál es su mamá, este no es el hijo de María. Y está diciendo, sabemos quiénes son sus primos también. Y nombran a algunos de los parientes, Santiago, José, Judas y Simón. Y dice, ellos son de los nuestros. ¿Por qué él tiene tanta sabiduría? ¿Por qué hace milagros? Queridos hermanos y hermanas, a mí siempre me ha sorprendido este pasaje porque es un pasaje muy familiar. Mete a Jesús dentro de su familia y dentro de sus paisanos. No es que lo rechacen propiamente, no es que le tengan odio ni le tengan rencor, es que están sorprendidos y no aceptan por qué él ha recibido tanta sabiduría. Los otros maestros enseñan lo que maestros humanos le enseñaron, pero Jesús es el Hijo de Dios. Él es el mensaje, Él es el milagro, Él es la presencia del reino, Él es el gran mensaje del Dios Padre misericordioso. Él nos está enseñando lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces Él no está leyendo de otros autores, Él no está leyendo de otras tesis de grado, Él no está copiándolo de otros predicadores. Él es la predicación, Él es la palabra, Él es el mensaje de Dios. Y no logran captar eso, se escandalizan. Dice, este no es un sacerdote, este no es de la descendencia de los sacerdotes, conocemos a toda su familia. No aceptan la enseñanza de Jesús. Qué bueno que nosotros reconociéramos a Jesús como maestro. Qué interesante que nosotros nos dejáramos enseñar por Él. Maravilloso que nosotros nos volviéramos discípulos de este maestro y que paso a paso con el evangelio, con la oración, usted se vaya volviendo discípulo de Jesús y se deje enseñar por Él. Ya la sinagoga no es el lugar de Nazaret. Ya la sinagoga, el lugar de la enseñanza, es su propia familia, hermano. Es su lugar de vida y de trabajo. Déjese enseñar, aprenderá usted a ser mejor mujer, mejor hombre, y podrá recibir esa enseñanza del Señor y transmitirla desde su propio corazón en la iglesia, en la comunidad que Dios nos permite vivir, en esa iglesia doméstica que es cada familia. Que el Señor nos bendiga y acompañe y nos dé corazón de alumno, de discípulo, para poder seguir al Maestro y poder llevar toda la enseñanza a la vida, a la forma de pensar y de ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.